ahora sí ya estamos en línea. 7 de la noche, empecemos de nuevo. Semejante. Un abrazo bien grande, María Alejandra, y muchísimas gracias. Semejante discurso que usted acaba de echar en vano. Por algo sería. Pues bueno, les comentaba que hoy estamos aquí en la segunda parte del tema, hablando de los seguros que son tan importantes en Canadá. Y Carlos nos hablaba de una reflexión. Ahora sí, adelante, compañero. Sí, hablábamos con Nelson que nosotros estamos aquí comprometidos sobre una frase que nos remarcó, y es: aquel que vive para servir, aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. Exacto. Y es que realmente eso es lo que hemos hablado con Nelson. Los conocimientos que tengamos, que si bien es cierto, en alguna forma son de nuestra propiedad, tenemos que también ser conscientes que tenemos que compartirlos. No queremos irnos a la tumba con unos conocimientos que en la tumba no van a servir absolutamente para nada. Entonces le decía yo a Nelson hace unos instantes que cuando la gente va a mi Instagram, en Carlos Darío Castillo García, en mi Instagram, pueden ver, por ejemplo, que una de las primeras pólizas escritas por mí de seguro de vida fue el 31 de agosto de 1994. Ese cliente, ahorita, 13 décadas después, vive supremamente agradecido por muchas razones. Primero, porque pudo construir un cimiento financiero sólido a través de las 3 décadas, usando herramientas como interés compuesto, fluctuación, volatilidad y horizonte de tiempo. Y lo otro, que durante todas esas 3 décadas estuvo con una paz mental increíble, porque sabía que podía ofrecerle a la familia el nivel de vida que siempre quiso, estuviera o no estuviera en este plano terrenal. Y de eso se trata este tema de hoy, de poder ofrecerle a nuestras familias esa paz mental, porque en eso no somos eternos, y tampoco somos Superman. Quisiéramos, pero no lo somos. Entonces hay herramientas financieras para evitar desastres en un momento dado. Pues sí, señor, ese es nuestro tema del día, la segunda parte. No dejemos que Canadá defina nuestro destino. Y bueno, tenemos puntos importantes. La semana pasada hablamos de unos puntos que se los voy a recordar. Entre ellos estaba cuál era la definición en términos generales de un seguro. Cuál es la diferencia entre el seguro de vida a término y el seguro de vida permanente. La otra pregunta era: ¿es verdad que el gobierno canadiense utiliza y recomienda los seguros de vida para lograr una solidez en la jubilación en Canadá? Otra pregunta también era: ¿por qué es importante configurar un seguro de vida para los niños, incluso recién nacidos? ¿Es cierto que en Canadá es posible establecer un negocio sin capital inicial? ¿Por qué se dice que quien no construye una fuente de ingresos pasivos estará condenado a trabajar para toda la vida? ¿Qué es el interés compuesto? ¿Y por qué lo llaman la octava maravilla del mundo? ¿Cómo podemos hacer que el interés compuesto trabaje para nosotros de forma perpetua? Eso fue lo que hablamos en el programa anterior. Hoy vamos a establecer una nueva serie de preguntas para que el experto en la materia pues nos mantenga informado de todos los temas de seguros en Canadá. Si usted está en Canadá, esta información es para usted. Nosotros no podemos estar en un país que no es el nuestro si no tenemos un seguro en todo. En todo. Esa es nuestra tarea, divulgar esa información y no irnos con esa información porque pasa lo que pasa y después no sabemos cómo solucionar. Y la primera pregunta para este programa, mi estimado Carlos de Castillo, sería: ¿cuáles son las principales ventajas de tener un seguro de vida en Canadá? Bueno, primero que todo, saludos a Mauricio Pérez, a Diana Suárez, a María Alejandra, que se encuentran conectadísimos aquí en este en vivo, y me encanta la sugerencia que nos hace María Alejandra. Por favor, compartan esto. Si ustedes saben que tienen familiares y amigos que les puede servir esta información, ustedes compartan, y han sido parte de una solución. Una solución que en un momento dado puede dejarle a los niños 3, 4 hijos, $500,000, $1,000,000, y que les puede preservar su futuro y puede garantizar su educación superior. Por eso es importante la sugerencia de María Alejandra. Compartan este en vivo, porque le puede solucionar la vida a muchísima gente, muchísima gente. Por lo menos Diana Suárez ya lo compartió. Muy bien, Dianita. Muy bien, esa es. Entonces ahora sí volvemos a la pregunta, Nelson, otra vez, por favor. ¿Cuáles son las principales ventajas de tener un seguro de vida en Canadá, señor? Bueno, las principales ventajas de tener un seguro, no solamente en Canadá, sino en cualquier parte del mundo, es la protección. A ver, ¿qué se entiende por protección? Protección es básicamente el saber que yo voy a poner un dinero disponible a mi familia. Sí.
si yo llego a desaparecer de este plano terrenal, es decir, si llego a fallecer. ¿Cómo funciona esto? Si fallezco, entonces a mi familia le puede quedar $500,000, 750, $1,000,000, dependiendo las necesidades financieras que se establezcan con el asesor. Ahí es donde ese beneficio se activa, que entre otras cosas, aquí en Canadá, y ahora sí entramos en el tema de Canadá, aquí en Canadá ese beneficio es totalmente libre de impuestos. Wow. Es decir, que se configura el tema de transferencia de riqueza, porque la persona no va a tener que pagar absolutamente un peso de impuestos por ese beneficio que recibe de su señor padre o su señora madre, o de ese dueño de póliza que dejó unos beneficiarios que pudieran obtener este dinero o este beneficio. Bueno, entonces, para tener en cuenta, la principal ventaja es la transferencia, ¿no? La transferencia de dinero, la transferencia de riqueza entre generaciones, correcto. Ok. Esa es ¿Por qué definimos que entre generaciones, Carlos? Porque claro, generalmente cuando uno como padre de familia, en el caso suyo, Nelson, cuando usted hizo su seguro, usted pensó en quién, en sus hijos y en su esposa. Exacto. ¿Cierto? Si los dos, y si usted va con su esposa, digamos, Dios no lo quiera, y llega a pasar algo a los dos al tiempo, sus hijos quedan con un capital que ya usted les diseñó. Entonces, por eso es generacional. Usted traspasa a sus hijos, y la idea es que los hijos a sus hijos, es decir, que es inclusive hasta bíblico, porque si no estoy mal, en Proverbios 13, si no estoy mal, dice, hombre sensato es aquel que le deja un legado al hijo y a los hijos de sus hijos. Entonces, hasta los libros sagrados lo dicen, Nelson, claro. Es responsabilidad de nosotros como padres dejar este tema solucionado y tener paz mental. Y seguro, yo desde que saqué mi póliza, ni gripa me volvió a dar, carrasperas, pero gripa no. Sí, yo no sé por qué, es un chip, Carlos, que tenemos incrustado, cuando puede venir muchas situaciones, puedes tener mucho trabajo, puedes estar cansado, pero la vida completamente te cambia. Entras en una realidad, es impresionante que eso suceda. Eso es correcto, eso es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, para Diana Suárez, que está muy próxima a llegar a Canadá, ella ya va a saber que una de las herramientas más importantes aquí en Canadá es establecer su seguro de vida, no solamente para que sea la protección de su familia, sino que también tiene unas ventajas financieras y tributarias súper impresionantes dadas por el gobierno canadiense. En otras palabras, el gobierno canadiense anima a los dueños de la póliza, o como dicen en inglés, al policy holder, los anima a tener estos productos para que sus dineros crezcan sin la presión tributaria. Entonces hay eficiencia tributaria con estos temas. Entonces no solamente es para la protección, es también para las inversiones. Antes de pasar a la segunda pregunta, me llama la atención algo, Carlos. Si yo llegase a morir en este momento, mi póliza de seguro está activa, obviamente, y ese dinero pasa a, bueno, si muero yo solo en este caso, pues pasa a mi esposa. Cuando pasa a ella, no le cobran ninguna adicional, ni impuestos, ni nada. Ese seguro entra a la cuenta bancaria sin pagar adicionales. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que usted haya tenido un cubrimiento, o tenga un cubrimiento ahorita de $1,000,000. Ajá. Es un ejemplo. Okay. Sí, correcto. Si la persona fallece, llega ese millón a la cuenta bancaria de su señora esposa, sí, completamente neto, sin ningún tipo de... No hay descuentos de impuestos. No hay descuentos de impuestos, no. Eso lo dice la ley, eso lo dicen los códigos, que en inglés se llama Insurance Act. Se llama en inglés, como decir en español, el código de seguros, por decirlo así. Ok. Saludo a Luis con doble I, saludo a Luis con doble I, a Márgara Pozo 3 también se nos une aquí. Muy bien, y ya con ese dinero se pueden hacer los negocios que quiera. Eso ya está disponible en su cuenta bancaria para ejercer derecho de lo que quiera hacer, ¿de acuerdo? Inclusive nosotros como asesores nos basamos en unas herramientas que tenemos de configuración que se llama el DIME. Dime qué quiere decir. Primero, la D es de deudas. Ajá. Entonces se supone que si hay algunas deudas o que si la persona que acaba de fallecer tenía algunas deudas, la primera opción es pagar todas las deudas. Ah, ok. La I viene de ingreso. Entonces, ¿qué pasa? Que la idea es que si ese personaje, digamos, ganaba $75,000 al año, de ahí se saquen los $75,000 para que sea lo que llaman en inglés income replacement o reemplazo del ingreso.
Entonces ya llevamos cubierto la D de las deudas, Okay. la I de los ingresos y después viene la M de mortgage o hipoteca. Ajá. Si hay una hipoteca que está todavía pendiente, pues se paga. Entonces si la hipoteca vale 280, 300, lo que sea, se paga y entonces la persona queda libre de ese mortgage, ¿cierto? De esa hipoteca. Y luego saludos a Esteban que se ha unido, y luego viene la D, la I y la M y luego viene la E. Y la E es de educación para los hijos. Entonces prácticamente se les deja absolutamente todo configurado para que de ahí salga la educación universitaria y se les garantice la salud a estos muchachos. Entonces, como usted puede ver, lo que se trata es de configurar lo más profesionalmente a esta persona que quedó sin su ser querido, sí, pero que en cierta forma el atenuante es que recibió este beneficio. Bueno, Carlos, entonces para ser un poco más concreto en la pregunta, ¿mi esposa sí recibe el $1.000.000 en su cuenta bancaria o el seguro se encarga de pagar todo lo que es el DIME? El seguro consigna el millón. Punto. Punto. Entonces, cuando usted habla del DIME es simplemente una guía. Ah, es una guía. Es una guía y es una guía inclusive con la que, muy buena pregunta, Nelson, porque de pronto prestaba para malos entendidos. Muy buena pregunta. Es simplemente una guía, es simplemente como, y es inclusive la herramienta que utiliza el asesor financiero para detectar las necesidades financieras de esa familia. Es decir, esa guía es como decir, como cuando usted va al médico y el médico le dice, Nelson, ¿qué le duele? Y usted dice, no me duele nada, pero siento como un mareo. Entonces toca exámenes de sangre. Okay. Y los exámenes de sangre ya le van a leer su colesterol, su esto que aquello que más allá. Esos exámenes de sangre son equivalentes al DIME. Okay. Es simplemente para conocer más las reales necesidades financieras de esa familia. Correcto. Ahora voy a otra pregunta que sale a raíz de esta serie de situaciones, porque me quiero poner en la situación de la persona que pierde su ser querido y que lo llora porque es su ser querido, pero adicional a eso tiene una póliza de $1 millón. Usted como asesor le aconseja algo, o sea, se sienta con la persona beneficiaria y le aconseja y le dice, bueno, vamos a hacer ya su plata está en el banco, ahora yo le aconsejo que hagamos este procedimiento. ¿Usted la lleva de la mano? Sí, señor, es importante darle sugerencias a esta persona, porque recordemos que esta persona está afectada por un estrés por la pérdida de su esposo, o de su pareja, o de su, como dicen en inglés, su significant other, su otro significante, que no tiene mucho como lógica en español, pero bueno. Entonces sí se le dice, mire, tómese un reposo, tómese unos días tranquilamente, esa plata tiene una forma de manejarse, tiene muchas herramientas financieras para que la persona no vuelva eso una plata de bolsillo, para evitar que lleguen de pronto amigos inescrupulosos o conocidos o algo y hagan de la viuda una fiesta. No, es decir, en eso uno trata de hacer su mejor papel para que realmente ese millón sea utilizado para lo que la persona cuando estaba en vida lo quería, que era mantenerle el nivel de vida a su familia por muchos años. Quiere decir que si ella quiere hacer con ese millón su fiesta y acabárselo en 2 días, lo puede hacer. Es discrecional. Es discrecional. Ok. Lo que usted hace es como dar el duelo y dar una guía para que haya un DIME bien organizado y que ese dinero se convierta más bien en una multiplicación que genere intereses y una producción y que la familia se vea como mejor lograda de este duelo, ¿de acuerdo? De todas maneras, la gente, según las experiencias que uno ya tiene, la experiencia que tiene, y saludos a Diana Suárez otra vez, que está muy comprometida aquí en este en vivo. Lo que uno tiene de experiencia, Nelson, es que aquí en Canadá la gente se deja asesorar mucho. Okay. Es decir, realmente apenas ven ese millón como que les parece una cantidad astronómica y necesitan ayuda realmente. Cuando uno ya empieza a romperlo en pedazos, ¿sí? Decir, mire, primero que todo, la educación de los hijos. Después el mortgage se paga como la hipoteca se paga toda completa. Luego hay que dejar el ingreso, o sea, ya empieza uno a decir, esto no era mucho. Correcto. ¿Sí? Correcto. Ya se aterriza. Muy bien, perfecto, señor. La segunda pregunta sería, ¿cómo se calcula la prima de un seguro de vida? Bueno, la prima de un seguro de vida se calcula de conformidad a muchos factores. Muchos factores es dependiendo la edad,
Sí. dependiendo también el sexo, si es femenino o si es masculino. ¿Paga más la mujer o paga más el hombre? Paga más, en el seguro de vida paga más el hombre, en los seguros de vida paga menos la mujer. ¿Por qué? Porque eso es estadístico y eso es una buena pregunta. En las industrias de seguros, recordemos que yo vengo haciendo esto desde Colombia hace 30 años. Desde esa época aprendíamos que todo lo que sucede en los seguros es estadístico. Lo dictan las estadísticas. Okay. Entonces las estadísticas dicen que el hombre tiene, digamos, una tendencia a ciertos factores que disparan ese valor de esa prima. Ok. ¿Sí? Más expuesto. Más expuesto. Y hay muchos factores que ya le van diciendo a las compañías por qué tienen que cargarle un poquito más. Oiga, ¿eso quiere decir que vive menos el hombre, más la mujer? La expectativa de vida ahorita en Canadá está bien alta. Está bien alta. Sí. Yo le puedo revisar eso ahorita más adelante, pero se lo reviso exactamente porque como eso está cambiando tanto, Varía mucho. no quisiera dejar en el aire un dato que de pronto no fuera el correcto, pero la expectativa de vida ahorita pasa ya de los 80 años aquí en Canadá. Y ya les voy a decir exactamente cuánto es para la mujer, cuánto es para el hombre, porque eso también va determina todo, absolutamente todo. Muy bien, y ahora sí, como final, ¿qué factores influyen en el costo del seguro de vida? Entonces, Pero, me decía usted... Sí, los factores son, por ejemplo, si la persona fuma o no fuma. Ahí ya... Ahí hay hábitos. Ajá. Si la persona fuma, se le disparan muchísimo los costos. Ok, el fumar no es buen amigo del seguro. No es buen amigo del ser humano ni siquiera en los momentos, en las partes financieras. Porque yo, por ejemplo, le puedo demostrar con proyecciones a largo plazo cómo el interés compuesto se ve deteriorado solo si cuando la persona fuma, pierde, al final del día puede perder 300, 400, 500, 800 mil dólares simplemente por el hábito del cigarro. Ok, y tampoco sirve mucho. Tata dice, buenas noches, señor Nelson. Señor Nelson. Bueno, cuando ya a usted le dicen señor es porque ya usted le ven cara de viejo. La barba gris, sí. Tiene que afeitarse más para que le quiten el señor. Con Nelson está bien, Tata. Con Nelson está bien. Bueno, muy bien. Entonces, factores que influyen, el cigarro. El cigarro influye y... Ser hombre o ser mujer. Y el estado de salud en general. Okay. Claro, lo que pasa es que, Nelson, pues vamos a lo mismo. ¿Cuántos en vivos no ha hecho usted por ejemplo, de su régimen de salud? ¿Cómo se cuida usted con aceite de coco? ¿Cómo se cuida usted con ayuno intermitente? ¿Cómo se cuida usted con la actividad física? ¿Cómo se cuida usted con los buenos pensamientos? Con la conversación interna, con la congruencia entre sentimientos y pensamientos, con todo ese tipo de cosas, hacen en general que la persona tenga un estado de salud. Y un estado de salud muy bueno, ¿qué hace? Pues que se vea mejor ante la compañía de seguro y se disminuyan los costos de prima. Muy bien, señor. La siguiente pregunta, saludándolos a todos. Bueno, antes de la pregunta, dice Tata. Ok, Nelson. Ok, lo del señor se ve como más formal y de mucho respeto. No, pero con Nelson está bien. Aquí el único señor es Carlos. Muy bien. Ni señor ni don. No, muy bien, muy bien. ¿Qué es un beneficiario, Carlos, y cuál es su papel en una póliza de seguros de vida? Mire, el beneficiario es aquella persona que, como su nombre lo indica, va a recibir el beneficio del dueño de esa póliza. Entonces, pongámoslo claro y pongámoslo en idioma más tranquilo. Está el papá y está la mamá, y tienen a Pedrito y a Juan de hijos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, el papá, ¿sí?, pone de beneficiario primero a la esposa, como beneficiaria principal. ¿Por qué? Porque si algo le llega a pasar al papá, entonces la esposa va a manejar ese ingreso. Y de beneficiarios contingentes podría ser a los hijos. Es decir, esto es un escenario, no es que sea así, sino que es un escenario para cualquiera para poder explicar la pregunta. Entonces, beneficiarios es sencillamente el que recibe el beneficio cuando el dueño de la póliza fallece. El dueño de la póliza y que tiene que ser el mismo asegurado. Y lo digo porque más adelante puede venir una pregunta, y es que ¿qué diferencia entre dueño de póliza y asegurado? Bueno, entonces puede eso ser. lo vamos a hablar después.
Muy bien, María Alejandra dice, Nelson está algo enfermito. Sí, me dio hace 2 días me atacó la garganta una gripa y me ha dado carraspera y como que, bueno, también es el cambio de clima, ¿no, Carlos? Sí, a la gente Ya es está chistoso porque fuerte. a la gente le da mucha carraspera o algunas enfermedades. Aquí es por el cambio de clima, empiezan las hojitas, los Sí, el polen. y tipo de cosas. El polen es fuerte, por acá estamos igual, sí, claro, es que está lloviendo mucho también en Colombia. Carlos, ¿qué sucede con una póliza de seguro de vida si el titular deja de pagar las primas? Entiéndase por primas el costo del pago mensual, ¿sí? Mire, esa pregunta es muy buena porque dependiendo el tipo de póliza que tenga, la póliza puede desaparecer completamente, el beneficio puede desaparecer completamente, pero digo, depende del tema de la póliza que tenga, porque hay pólizas que vienen configuradas muy fuertes Ajá. y vienen permanentes, y adicional a eso vienen con un fondo en efectivo que en inglés se llama fund value, Sí. y ese fund value les sirve como de reserva, que en el momento, yo he visto pólizas que han que han dejado de pagar 7 años, Sí. y todavía están vivitas y coreanas. Ah, pero por el Fund Value. Por el Fund Value, porque entonces la póliza como tal empieza a sacar su mensualidad del Fund Value. Es como, Bueno, pues, si uno se sometiera a huelga de hambre, sí. entonces el cuerpo empieza a quitar todo lo de la grasa primero. Okay. Y cuando acaba con la grasa, dice, bueno, pues nos empezaremos a comer el músculo, porque ¿qué más? Ah, bueno, pero ese Fund Value es gracias a que tú hiciste un ahorro bastante interesante. Es correcto. Y por mucho tiempo. Y esos intereses ya empezó a generar una ganancia, que esa ganancia es la que el Fund Value le proporciona al seguro de vida. Es correcto. Es correcto. Muy bien. Es correcto, sí. Ahora, la idea nunca es dejar que el Fund Value pague eso. Claro. La idea es fondearlo, se llama financiar bien el plan, para que el plan quede tan acorde y tan fuerte, y en inglés se llama un término que se llama overfunding, y el overfunding no es más que meterle muy buen dinero, porque de conformidad a cómo se contribuye, es de conformidad al fund value, a la robustez del fund value que va a haber en el futuro. Entonces, es muy diferente decir que voy a tener 5 árboles de mango en mi finca para mi retiro, a decir que tengo 1000 árboles de mango para mi retiro. Es que 1000 árboles de mango me van a dar más mangos para mi retiro, ¿no? Así es. Y mire que Esteban ya hace una pregunta y dice, ¿qué pasa cuando un beneficiario es menor de edad? ¿Qué se debe hacer? Esa pregunta es excelente, y gracias, Esteban, por la pregunta. Cuando los beneficiarios son menores de edad, siempre los dueños de la póliza junto con el asesor se deben asegurar que tengan una figura que se llama trustee, es decir, esa persona de confianza. Si, digamos, yo como papá tengo mi hijo de 2 y 4 años, necesito nombrar a un trustee que se encargue de ese $1.000.000 o de ese $800.000, para que esa persona de confianza espere que esos muchachos cumplan los 18 años, y ya después de los 18 años, que ya tengan madurez, puedan recibir ese beneficio de muerte. Bueno, ¿sí? Pero se la voy a poner más difícil. A ver, hágale. Como la que usted me puso con el avión, ¿no? Me hizo el ejemplo con el avión. Sí. ¿Qué pasa si le apaga un motor? ¿Qué pasa si le apaga otro? Muy bien. Aquí se la voy a poner difícil. Mucha atención. No va a pasar. Reprendo eso, ¿no? Desde este primer momento. Pero bueno, digamos. Yo saqué un seguro donde mi seguro protege a mi esposa, protege a mis hijos y los protege a todos. Mi esposa saca un seguro que me protege a mí, protege a los niños y viceversa. Mis hijos sacan un seguro que nos protegen a sus papás y nos protegen a nosotros y se protegen ellos. Y así viceversa. ¿Está claro el sistema? Sí, es correcto, así como lo está planteando. Es un seguro familiar múltiple. Cada uno paga su cuota y no hay problema, está vigente. Resulta que nos montamos a un avión y ese avión se cayó y nos matamos todos. Dios no lo quiera. Donde éramos 5 seguros, esos 5 seguros dejaron $5 millones. ¿Para dónde se fue esa plata, señor? Esa plata se va para el estate, se llama para la canasta sucesoral, se llama eso en español. ¿Sí? Entonces eso lo hablábamos con los directivos de la compañía. Hay millones de dólares, Nelson. ¿En serio? Sí, señor. Y la compañía no es que se quede con esa plata, lo pone a disposición del juez.
y en la canasta sucesoral a ver cuándo se desenrolla esa canasta sucesoral. Pero ¿qué se va a desenrollar si es que no va a pasar? Porque en el documento... No, porque si llega su señora madre... Pero es que en el documento no estaba mi señora madre. No importa, pero hay una canasta sucesoral que por eso salen edictos emplazatorios en los que dicen familiares del señor Nelson Mao, por favor acercarse al circuito, al juzgado, Entonces, en ese orden de ideas empezarían a darle dinero por órdenes, por ascendencia familiar, primero la mamá... Hacerse parte del proceso, demostrar que son de verdad, que hay un vínculo, conexión o nexo, y que realmente son familiares y todo ese tipo de cosas, y ya después de que el juez determine que sí son beneficiarios, que eso pueden durar 1, 2, 3 años, 4 años, ahí ya pueden recibir el beneficio. No, increíble. Y uno pensaría que eso no pasa, Carlos, pero lo que usted está diciendo es todo lo contrario. Hay mucho dinero que está... Hay muchos millones de gente que ningún familiar inició su canasta sucesoral. Pero eso no lo coge el Estado. Eso lo tiene el Estado. Lo tiene el Estado. Esperando que lo reclamen. Ah, ok. Entonces la figura es que el seguro, mi póliza, le gira los dineros al gobierno canadiense. Sí, claro. Sí, y el gobierno canadiense espera, eso queda juicioso. Como en un limbo ese dinero, pero ahí está. No, el limbo, sí, pero ese limbo es a favor del gobierno. No, pues sí. Sí, porque ellos no van a dejar esa plata y ellos la ponen a trabajar. Sí. Entonces, ese dinero está ahí esperando a que mi mamá, que nunca le dije del seguro, se le aparezca un ángel y le diga, vaya al gobierno canadiense y dígale que usted es la mamá. Exactamente. Ah, eso nunca va a pasar. Aquí hay una pregunta muy buena, Nelson, de Esteban, porque dice, yo pago un seguro hace 10 años con esta compañía Primeric y mi asesor nunca me habló del fondo. Lo que pasa es que aquí en Canadá el gobierno siempre dice, por favor, señores asesores, expongan todas las herramientas que hay en el país, ¿sí? ¿Cuáles son todas las herramientas que hay en el país? Y por eso el gobierno incita mucho que haya FTC, que es FTC, Fair Treatment Customer. Entonces yo no puedo hablarle al cliente solamente de seguro a término. Yo tengo que hablarle al cliente de seguro a término, del seguro universal, del seguro de whole life, ¿sí? Porque hablarle de un solo producto, porque yo como compañía vendo un solo producto, no es justo. ¿Sí? Entonces, esa parte, además, que entre otras cosas hemos hablado, que después de que se termine el cubrimiento, digamos, si Esteban tiene un seguro de 20 años, Esteban tiene 35 años, un ejemplo, entonces Esteban sabe que a los 45 años va a quedar sin ningún tipo de cubrimiento, o, lo que es peor, el cubrimiento dentro de 10 años va a ser, no los, digamos, $180 que paga ahorita, sino va a ser, por ejemplo, $1,800 al mes. ¿Cómo va a pagar esas primas? Entonces, por eso hace mucho sentido que las personas escuchen todas las herramientas que tiene el gobierno. Y por eso yo insto mucho a que la gente vaya a la página del gobierno en donde dice Life Insurance as a Retirement Statement. La vez pasada lo compartimos en la campaña. La vez pasada lo compartimos en el programa. Campaña. Sí, y es simplemente demostrarle al cliente cuáles son todas las herramientas que tiene el gobierno. Y no solamente mostrarle una, porque yo como la compañía que trabajo solamente vendo unas herramientas, no se puede. Hay que ser Fair Treatment Customer, el trato justo al cliente. Bueno, y Tata dice, ¿el seguro es solo para inmigrantes y por cuánto tiempo? Yo no estoy seguro si entiendo la pregunta, pero le voy a tratar de responder de lo que yo entiendo. El seguro aquí en Canadá es para cualquier persona que tenga un estatus legal en Canadá. Okay. ¿Sí? Que tenga un estatus legal en Canadá. Excepto por las personas que son turistas, porque no es para turistas un seguro de vida, por ejemplo, ¿cierto? Ahora, asegúrense con su asesor financiero que les muestre la guía de inmigración, en donde las compañías tienen una guía de inmigración donde dice, si es work permit, o contract worker, o es refugiado, o es permanent resident. Todos ellos tienen unas guías, pero en esencia todos pueden tener un seguro aquí, no solamente para inmigrantes, sino también para nacidos en Canadá, para todo el mundo, desde que su estatus sea legal aquí en Canadá. ¿Por cuánto tiempo? Pues esa es la pregunta del millón. Puede ser un término, puede ser permanente, y permanente es perpetuo.
para toda la vida, porque resulta que los que se aferran a un seguro a término y saben que a los 45, 50 años se van a quedar sin protección, entonces, ¿de dónde van a salir los gastos funerales? Claro. Se va a ocasionar un drenaje económico solamente porque entonces yo ya no tengo protección a los 50, 55 años. Y en todo, a todo. Y olvídese de la transferencia de riqueza. ¿Cómo va a haber transferencia de riqueza si el término no permite la transferencia de riqueza? Carlos, un ejemplo claro, una persona compra un seguro, hablando usted de ese tema, lo compra aquí en Canadá. Después de comprarlo, se fue, tenía el estatus de trabajador aquí en Canadá, le compró su seguro y se fue otra vez a vivir a su país de origen, puede ser Colombia, puede ser México. Él puede seguir con esa póliza vigente en Canadá, no importa que se mueva a su ciudad o a su país de origen. Sí, no importa, porque lo importante es que en el momento en que haya sido, que haya obtenido su cubrimiento, lo haya obtenido como, digamos, en un estatus legal canadiense. Ok. Entonces ya es completamente diferente que llegue a pasar después. Sí. Ok, muere en su país y no hay ningún problema, los beneficiarios pueden reclamar su plata aquí en Canadá. Lo que pasa es que ahí el beneficio, lo que pasa es que ahí hay que allegar todos los documentos, ¿sí? Y va a demorar un poco más porque va a ser en el país. No, mientras que comprueban. Mientras que comprueban que realmente se murió y no que está debajo de un palo de mango, como ha sucedido, porque ha sucedido que gente que pasó el informe de que estaba fallecido y realmente estaba debajo de un palo de mango en una hamaca, ¿sí? Esperando que le llegara el beneficio. Entonces, todo ese tipo de cosas pueden suceder y por eso es que las compañías de seguros también se cercioran. Sí, claro. De que todo esté completamente en orden. Muy bien, la siguiente pregunta sería ¿cuál es la diferencia entre el valor en efectivo y el beneficio por fallecimiento en un seguro de vida? A ver, vamos a repetir otra vez la pregunta porque quiero partirla en dos, pero repitámoslo otra vez, Nelson. ¿Cuál es la diferencia entre el valor en efectivo y el beneficio por fallecimiento en un seguro de vida? Bueno, esa pregunta está muy importante porque ahí es lo que veníamos hablando, ¿no? Cuando se configuran seguros como el Whole Life o el Universal Life, ahí hay un valor en efectivo que se construye a través del tiempo. Sí. ¿Sí? Entonces, ese valor en efectivo va a ser un componente junto con el beneficio de muerte. ¿Sí? Entonces, ahí es donde hay que explicarle al cliente realmente cómo se configura un seguro universal o un seguro whole life para que se entienda que hay una construcción de cimiento financiero, pero asimismo también hay un beneficio de muerte. Entonces, tengo que explicarle con las ilustraciones y para los que quieran realmente cualquier explicación, con muchísimo gusto en mi Instagram, Carlos Darío Castillo García en mi Instagram, me pueden conseguir para que agenden conmigo alguna explicación más profunda y ahí ya puedan entender, digamos, cuál es la diferencia entre lo que se construye con el valor de fondo y entre el beneficio, lo que llaman en inglés el death benefit o el beneficio de muerte. Ah, Tata nos envió una rosita, gracias. Ahí está, se la envió a usted, Carlos, porque siempre la tercera edad. ¿No? Con eso queda pago, gracias por lo de la tercera edad. Bueno, ¿cómo se puede...? A mí no me han dicho señor aquí en el evento, pero bueno, ¿Cómo se pueden utilizar los seguros de vida como una estrategia de planificación fiscal? Aquí era donde hablábamos la semana pasada y en el en vivo de la semana pasada mostrábamos la página del gobierno en donde dice Life Insurance as a Retirement Investment. Eso es del gobierno canadiense que impulsa, anima a los canadienses a que construyan su cimiento financiero utilizando esta herramienta. ¿Por qué? Porque tiene eficiencia en su manejo tributario. Sí. ¿Sí? Entonces, es bien importante que se entienda aquí que esto no es que me lo inventó Carlos Darío Castillo García, no. Esto no lo inventó la compañía X o Y o Z, no. Esto es ya inclusive algo del gobierno canadiense que está animando a su pueblo canadiense, sí, a que realmente construyan sólidamente su cimiento financiero y que utilicen todas las herramientas que más puedan. ¿Sí? Y el Life Insurance as a Retirement Investment es una de las herramientas que más anima el gobierno a utilizar.
Correcto. El mismo gobierno se encarga, ¿no?, de hacer la El mismo publicidad. gobierno se encarga porque el mismo gobierno sabe cuáles son, digamos, los alcances del Canada Pension Plan. Una Claro. persona para ganarse 1000 y piquito de dólares al mes tiene que trabajar 40 años de lunes a viernes, ¿sí? Y Hijo con de un madre. promedio de ingreso anual de unos 68,000 dólares. Entonces, imagínese usted, y aparte de eso tiene que pagar impuestos por esos 1000 y pico de dólares. Claro. Entonces, imagínese lo que es a través del tiempo tener que trabajar tantos años para ese ingreso mensual. Pues hombre, hay que construir un suplemento financiero. De otra manera, no va a alcanzar sino para salir a tomar los heladitos con los nietos. Así es. Carlos, ¿es posible obtener un seguro de vida si se tiene una condición médica preexistente? Sí es posible, lo que pasa es que volvemos Más a costoso, ¿no? el riesgo, entonces son más costosas las primas y no todas las compañías lo hacen. Hay compañías que se especializan en eso, hay compañías que se especializan digamos, tomar clientes que tengan antecedentes de cáncer, antecedentes de infartos cardíacos, que tengan antecedentes de diabetes tipo 1, que tengan diferentes antecedentes. Entonces, de conformidad a la condición, ya uno como asesor determina cuál compañía le puede servir más. Saludos a Nelsi que se ha unido. Y cuál es la compañía que más le conviene a esa persona de conformidad a su perfil de salud. Es decir, una persona que diga, hombre Carlos, quiero tener un seguro de vida, pero resulta que yo he tenido 2 infartos. ¿Es posible? Es posible, es posible. Ok. Es posible. Obviamente los cubrimientos van a ser diferentes, las primas o el costo del seguro va a ser muy diferente también, bastante elevado, pero es posible. Ok, muy bien. Ahora, ¿es posible? Bueno, me dice que sí. Tengo otra pregunta por acá. Los oyentes, si quieren hacer preguntas, pues aquí estamos. Con Carlos de Castillo, experto en el tema de seguros y bueno, en todo tema. ¿Qué tantos seguros puede o cuál es su portafolio, Carlos? Bueno, el tema es que hay seguros para todo, ¿no? Por ejemplo, hay seguros de vida, seguros de salud, por ejemplo, para pequeños comerciantes. Sí. Entiéndase, por ejemplo, que pequeños comerciantes es aquel comerciante que tiene de 3 a 20 empleados. Sí. Y por ejemplo, cuando el dueño de negocio le ofrece seguros de salud a estos empleados, tiene posibilidad más de retener empleados, porque conseguir un empleado bueno es un desgaste gigantísimo y representa muchísima plata. Pareciera que no, pero representa muchísima plata. Entonces, tener un buen seguro de salud para los empleados es garantía de que muy posiblemente le va a retener muchísimo los empleados de calidad. Eso por ejemplo. Otro lado, por ejemplo, son los seguros de viaje. Sí. Hay que tener en cuenta que uno, dentro de la responsabilidad que uno tiene, no puede ir a ningún viaje sin que esté con su seguro de salud. Y lo mismo para la gente que está en Canadá, por favor, cuando traigan a sus familiares, no dejen que sus familiares pisen Canadá si no tienen un seguro de viaje. ¿Por qué? Porque aquí cualquier entradita al hospital puede costar 25, 30, 100 mil, 200 mil dólares. Pero sin ir muy lejos, es una historia de alguien que trajo una persona, que trajo a su mamá. ¿Y qué fue lo que le pasó? Cuéntenos la historia. Pues la historia fue que el hombre se graduó de la universidad y muy orgulloso invita a la mamá a que viniera a su graduación y en el momento de la graduación a la mujer le da un accidente cerebrovascular. A la mamá. A la mamá. Y después de que la mamá salió del hospital, salió la factura del hospital y el hombre quedó debiendo 425 mil dólares. ¡Wow! Es una deuda que prácticamente queda. Eso es implacable para toda la vida, ¿no? Para toda la vida. ¿Por qué? Por no pagarle un seguro a la mamá que hubiera costado 1.200 dólares. Claro, es que se pega uno de economizar. Esas son las economías que a veces Las economías que no tienen lógica. No tienen lógica. Esteban dice, ¿también vende servicios funerarios, Carlos? Claro, y el servicio funerario de tal manera que la persona se le garantice que a la edad que muera, sea a los 80, 90, 100 años, tenga una partida ahí para que esté lista para su seguro funerario. Ese es más barato, me imagino, porque ahí ya está uno comprando. Dependiendo, Nelson, de cuándo se configure y cómo se configure. Okay. Y obviamente que puede ser más barato en la medida que si lo enfocamos solamente a eso. Porque, por ejemplo, podemos decir, sí, vamos a establecer unos 50 mil dólares de seguro de
beneficio solamente para... O sea, sí, en esencia debería ser más barato, pero como le digo, todo depende también a la edad que se configure. ¿Sí? Okay. Ahora, si una persona tiene un seguro permanente que ya lo tiene por 500, 600, 800... No necesita seguro funerario. ¿Para qué? De ahí sale todo. De ahí sale la platica. Muy Sí. bien, está claro. Carlos, ¿qué es una cláusula de exclusión en una póliza de seguros de vida? Una causa de exclusión es cuando la compañía de seguros no hace el cubrimiento. Le voy a poner un ejemplo. Si alguien aplica, por ejemplo, para enfermedades críticas, Ajá. pero la persona tiene un problema en el hígado, ¿sí? La compañía de seguros estuvo revisando bastante el tema del hígado de esa persona y realmente todos los exámenes que le llegaron de los médicos determinaron, las compañías de seguros inclusive tienen un equipo interdisciplinario médico en el que a veces llevan estos casos y después de la reunión con los médicos dentro de la compañía de seguros ya decidieron que le van a cubrir todas las enfermedades menos todo lo relacionado con lo del hígado porque no los convenció. Hay dos caminos aquí, Nelson. La compañía de seguros puede decir queda reconsideración la aplicación dentro de 2 años o esa persona queda vetada de por vida y no puede volver a aplicar para nada que tenga que ver con el hígado. ¿Sí? Uy. ¿Sí? ¿Sí? O sea, se puede morir de todo menos del hígado. Se puede enfermar de todo menos del hígado, porque estamos hablando de un seguro de enfermedades críticas. Ok. ¿Sí? Entonces, tipo de cosas así. Es decir, exclusiones en esencia, para hacer la respuesta corta, la exclusión en un seguro es aquel tópico o aquel ítem que hace que no se cubre el beneficio si llega a suceder. Wow. Ya es más fuerte, ¿no? Ya es más fuerte. Sí, es más fuerte. La idea es que uno no tenga ningún tipo de exclusión, ¿no? Pero claro. Si la hay, también es importante entender que si a mí me excluyen, por ejemplo, mire, usted se va a morir de todo menos si se le corre el dedo gordo del pie. No, sí, pues sí, para que se le corre el dedo gordo del pie, pues hay unas posibilidades. Entonces, claro. Uno acepta la exclusión porque ¿qué más? Y entendiendo esa respuesta, aquí viene la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuáles son las principales razones por las que se puede negar una reclamación de seguro de vida? Por fraude, por ejemplo. Wow. Claro, si por ejemplo... ¿Qué sería un fraude? Un fraude sería un escenario. La persona que dijo, no, es que yo no fumo. Ah, mintió. Yo no fumo. Entonces resulta que hicieron necropsias y encontraron lleno de nicotina en los pulmones. Ah, ahí hay un fraude. Ahí hay un fraude. No se paga el seguro. Porque eso cuando hizo la aplicación, dijo que no y que no fuma, hay un fraude. Ok. Carlos, es igual, por ejemplo, dicen que a veces hace más daño no el que fuma, sino el que olía el humo, el que respira, el pasivo. Pero eso es tipificado como un fumador. Bueno, en la industria de seguros, el activo es el que está tipificado. Okay. El solo oler, no. No hasta donde yo tenga entendido. No hasta donde yo tenga entendido. Es decir, quiere decir que el oler en tus pulmones no queda nicotina. Digamos, tampoco debe ser saludable. Tampoco debe ser saludable lo que llaman el humo de segunda mano. Sí. Pero por lo menos la persona está diciendo la verdad. Porque la pregunta es, ¿ha fumado alguna vez? Y ellos se dan cuenta de eso. Y la respuesta es, yo no he fumado ninguna vez. Ok. Entonces, eso es lo que quiero decir, la persona no está diciendo mentira. Ok, por eso, en la necropsia se puede entender si ha fumado. En la necropsia puede, de pronto a lo mejor va a parecer que fuese humo de segunda mano. No, hasta allá es un tema bastante profundo y inclusive en el próximo taller que haya, podemos analizar con un underwriter qué pasaría, la diferencia entre humo de primera mano y humo de segunda mano. Hasta donde yo tengo entendido, el humo de segunda mano, es decir, aquella persona pasiva, no le están preguntando que si nada del vecino, no, le están preguntando es, ¿usted está fumado alguna vez? Es correcto, entonces debe ser que el cuerpo y los pulmones reciben esa nicotina en primera instancia y es mucho más fuerte que el humo. Ahora, lo otro que hay que tener en cuenta es que en la industria se entiende por no fumador después de que la persona abandona el cigarrillo por más de 12 meses. Ah, ok. O sea, que pudo haber fumado toda la vida, pero si después de 12 meses, si ya tiene 12 meses sin fumar, dice que a este punto no he fumado. Depende qué huela, dice Esteban. Muy bien. ¿Cómo puede un seguro de vida ayudar a proteger a una familia en caso de fallecimiento del titular?
Bueno, el tema es que aquí el dueño de la póliza, Sí. esto es importante entenderlo, porque el dueño de la póliza tiene un rol y el asegurado tiene otro rol, pero hay veces que el dueño de la póliza y el asegurado es el mismo. Por ejemplo, si yo como padre me aseguro, yo soy el dueño de la póliza, pero también soy el asegurado. Pero si yo aseguro a mi hijo y le abro un seguro para que crezca inversiones con interés compuesto por 60 años, porque mi hijo tiene apenas 2 o 3 años, ¿sí? Un ejemplo. Entonces yo soy el dueño de la póliza, pero el asegurado es mi hijo. ¿Cierto? Entonces esa pregunta iba más, se entiende más para establecer la diferencia entre dueño de póliza y asegurado, que son completamente diferentes y que muchas veces el asegurado y el dueño de la póliza es la misma persona. Ajá. ¿Sí? Pero algunas veces el asegurado es diferente al dueño de la póliza, ¿sí? Entonces, cuando el hijo crece, por ejemplo, cuando el hijo crece, llega a los 18, 20, 25 años, lo que sea, el padre hace asignamiento de la propiedad de esa póliza, ¿sí? Entonces, ya el papá que era dueño, ahora el hijo pasa a ser dueño de esa póliza. Quiere decir, Carlos, que yo puedo sacar esa póliza y puedo ponerle a la póliza un otro sí, como lo podríamos llamar, una cláusula, que este dinero se le entregue a mi hijo cuando tenga 40 años. ¿Eso existe? Mire, eso que usted acaba de decir es bien importante porque cuando eso ocurre y digamos no hay una transferencia, yo lo que le digo a la gente es esto, si por ejemplo, digamos, Nelson Baos tiene un niño de 3 años, Sí. y entonces Nelson Baos, yo le digo, bueno, usted es el dueño de la póliza, pero yo siempre le hablo a las clientes y les digo, pongan otro dueño de póliza también contingente. Entonces, en el caso suyo, su esposa podría ser una dueña de póliza contingente, para que si algo le pasa a usted, entonces ella asuma el poder de esa póliza, ¿sí? Porque si los dos, ahora sí como el cuento del motor, si los dos dueños llegan a fallecer, entonces ¿qué pasa? Se va para el proveedor, se va para la canasta sucesoral, y le toca al muchacho esperar que la canasta, hacerse parte del proceso y esperar que la canasta sucesoral le responda. No, complicadísimo el tema, ¿no? Es por eso que toca diversificar siempre los riesgos. Sí. Y uno de los temas de colocar beneficiarios contingentes es precisamente eso, ¿sí? Uno puede poner beneficiarios primarios, que son los que reciben en primera instancia, reciben el beneficio, Sí. pero luego vienen los beneficiarios contingentes, que es los que reciben el beneficio si y solo si el beneficiario primario ya no está en este plano terrenal. Muy bien, entonces vamos a cerrar con una pregunta. Dice, ¿qué son los seguros de vida universales y cómo funcionan, Carlos? El seguro de vida universal bueno, en Canadá existen 3 tipos de seguros, Sí. ¿no? El seguro de vida a término, el seguro de vida whole life y el seguro de vida universal, ¿sí? El seguro de vida a término, como su nombre lo indica, es por un periodo de tiempo. Después de que ese periodo de tiempo expira, pues ya no hay más cubrimiento. Seguro de vida whole life y universal life son permanentes, son perpetuos, hasta que Dios nos tenga acá. No importa que usted llegue a los 100, 102 años, lo que sea, son permanentes. En el seguro de vida universal, la diferencia entre el seguro de vida universal y el seguro de vida de whole life, que son permanentes ambos, pero la diferencia entre ellos es que el whole life es mucho más conservador y el whole life maneja unas inversiones que solo maneja la compañía de seguros. Mientras que en el universal life, las inversiones las maneja dependiendo el perfil de riesgo del cliente, entonces eso lo maneja el cliente y tiene el cliente la posibilidad de seleccionar cuáles son los fondos de inversión que quiere seleccionar ahí para que su dinero crezca. Entonces el seguro de vida universal viene como una evolución de whole life, porque el seguro de vida universal es prácticamente nuevo, no tiene más de 50 años por ahí. Hace 30 años, cuando yo empecé esto en 1994 en Colombia, ya existía el seguro universal y era más nuevo, que solamente tenía como 20 años, ¿sí? Pero entonces, en esencia, el seguro de vida universal se presta para inversiones directas con el cliente, se presta para que sea un poco más, trabaje más la volatilidad y la fluctuación a través del tiempo, y es un poco más moderado, yéndose más para un poquito más agresivo que el whole life, que es más conservador. En esencia, eso es lo que es un seguro de vida universal, que es finalmente, o whole life, finalmente es el que habla el gobierno
como Life Insurance as Retirement Investment, seguro de vida como seguro de inversión. Entonces, claro, cuando las compañías, cuando los que nos están oyendo acá, asegúrense de que el asesor les ofrezca todo tipo de herramientas, no que les ofrezcan una sola cosa, no, que les ofrezcan todo, que les miren todo, que les expliquen todo, que hay términos, que hay Whole Life, que hay Universal Life, que hay esto, que hay lo otro, porque ustedes necesitan conocer todo, necesitan varias recomendaciones, ¿sí? Para que usted, es como cuando usted va a un dealership, un car dealership, un eso, usted dice, mire, aquí está camioneta, pero hay esta que es doble cabina, pero hay que es un carro nomás muy sencillo. Entonces a usted le muestran varias opciones y de las opciones que a usted más le sirvan para sus necesidades y para su presupuesto, asimismo aquí sucede lo mismo. El producto que más se ajuste para la necesidad, para el presupuesto, que es lo que en inglés se llama affordability, suitability, dependiendo de esos factores, es dependiendo donde ya el asesor puede, junto con el cliente, tomar la mejor opción. Muy bien, señor, pues ha sido muy interesante esta charla. Realmente le toca a uno pues enseñarle a la gente, informarle de lo que pasa cuando uno está asegurado y qué es lo que pasa, se sienta fuerte o no cuando uno no está asegurado. La historia cambia del cielo a la tierra, querido Carlos de Castillo. Y más cuando uno ya ha visto casos tan cercanos y dolorosos, ¿sí? Así es. En los que uno ve cómo gente que no tiene ninguna protección le toca hacer recolecciones, le toca, es difícil, esa parte hay que involucrarse en esto, pero es muy doloroso. Entonces, en la medida en que podamos evitar eso, es bien importante. Y cuando la gente está tratando de aplicar para estos seguros, creen que no se van a morir. Entonces lo ven como un gasto. Entonces le dicen, es que vale $70 al mes. Y esos $70 al mes llegan y lo ven solamente como un gasto. Pero no ven el $1.000.000 que está poniendo encima de la mesa la compañía de seguros. O sea, están transfiriendo el riesgo. No, ellos lo quieren retener. Y más cuando retienen un riesgo, pero no tiene con qué retenerse. Entonces ahí es doblemente peligroso. Pues mi estimado Carlos de Castillo, mil gracias por darnos esta información de mucho valor para nuestros oyentes, para que estén súper conectados y bueno, y estemos al día en todo lo que tiene que ver con los temas de seguro. Sí, correcto. Esto, ya para dar una especie como dicen en inglés, una conclusión de todo en estos 3 minuticos que nos faltan para las 8 de la noche, pues sí, correcto. Asegúrense de que esa persona que les va a ayudar a ustedes les muestre todas las herramientas financieras que existe aquí en Canadá. Segundo, cuando tengan hijos pequeños, por favor, hagan lo posible para que esos niños empiecen a invertir dinero desde pequeños. No saben lo poderoso que es para un niño que pone $75, $80 mensuales. A través del tiempo son millones de dólares. Increíble. Pregúntenle a su asesor cómo es que funciona el interés compuesto, cómo funciona la volatilidad, la fluctuación y la diversificación, porque recordemos que usualmente tenemos la capacidad como asesores de colocar estos dineros en más de 500 compañías norteamericanas, en más de 100 compañías tecnológicas y en otros indexing funds, entendiéndose como indexing funds, los fondos indexados como uno, digamos, de los portafolios que más recomienda, por ejemplo, el multimillonario Warren Buffett. ¿Qué es lo que dice Warren Buffett? Si yo tuviera que darle un consejo a mi familia para poder crecer dinero, sencillamente le diría que invirtiera en fondos indexados. Porque los fondos indexados por lejos, Nelson, por lejos, le ganan al 95% de los traders. Claro. Entonces hay mucha gente que saca el pecho y no, es que yo hago trading y que no sé qué, pero el hacer trading ahorita se está convirtiendo como cuando uno va al casino. Puede que gane una noche, claro, pero uno no sabe qué va a pasar a través del tiempo. Así es. En cambio, en los fondos indexados se maneja un crecimiento con una volatilidad y fluctuación, sí, pero una tendencia al alza a través del tiempo. Cuando uno mira el index chart, uno puede ver que un dinero $1.000 que se pusieron en 1921, ahorita son $14 millones 70 años después. Todo por la maravilla del interés compuesto. Increíble. Eso es increíble. Entonces, por eso es bien importante que entendamos todos estos conceptos. Llamen al asesor. El asesor es el Money Doctor, es el que sabe y el que le puede dar todos los consejos
para que ustedes realmente construyan con solidez ese cimiento financiero que es necesario aquí en Canadá. Bueno. Les habla Carlos de Castillo. Y si quiero llamarlo a usted, ¿a dónde lo consigo? Mi Instagram, Carlos Darío Castillo García. Carlos Darío Castillo García en mi Instagram. O mi teléfono 403-918-4019. Con muchísimo gusto. Dicen, estuvimos escuchando el en vivo de Nelson Baus y con muchísimo gusto los atenderemos y los asesoraremos en todo lo que sea relacionado con este tema. Bueno, pues Esteban dice 7 de la noche en Vancouver, sí señor, 8 de la noche en Brooks, Alberta. Él es Carlos de Castillo y yo soy Nelson Baos y nos vemos el lunes en otro capítulo, en otra entrevista. Saludos a todos, pasen un fin de semana espectacular, 9 de la noche en Cúcuta. Diana Suárez está en Cúcuta, Colombia. Y muy pronto aquí en Canadá. Y muy pronto. Tata dice gracias Carlos y Nelson, bendiciones. Diana, gracias a todos, gracias, pasen feliz noche, pórtense juiciosos este fin de semana. Saskatoon, ¿va para Saskatoon Diana Suárez? Oh, ok, perfecto, da muy buen clima también. Allá le llegamos, no se preocupe. Un abrazo para todos. Que se manejen muy bien, me dijo, ¿no? Bless you. Sí. Bueno, pórtense bien, si se portan mal, me llaman. Abrazo para todos, feliz noche.